Betesda significa puerta de la misericordia. Leemos el pasaje en Juan 5, 1 al 14. Dice: Después Yahshua regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Adón, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Yahshua le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso, de reposo, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar en el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no sabía, porque Yahshua había desaparecido entre la multitud. Pero después Yahshua lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. En los primeros versos ya notamos cierto romanismo. Juan era judío y celebraba las fiestas de la Torá. El narrador, Juan, que narra este texto, pues era judío y celebraba las fiestas de la Torá. Jamás hubiera dicho días sagrados de los judíos, más bien hubiera dicho algo como nuestra fiesta o nuestra celebración de la fiesta que fuera. Y de ninguna manera, y eso delata el romanismo del texto definitivamente, una de las fiestas de los judíos, hubiera dicho una de las fiestas de los judíos, ya que los que las celebraban las distinguían a la perfección y separaban y solemnizaban cada una de ellas. Es como si un cristiano dijera uno de esos días de Navidad para referirse al 25 de diciembre, denigra el texto y el contenido. En el verso 2 nos ubica la piscina o estanque de Betesda al lado de la puerta de las ovejas. Por ahí, un camino muy estrecho y peligroso subía el buen pastor. El asalariado no se atrevía y trepaba por otro lado. El estanque tenía 5 pórticos, que representan los 5 libros de la Torá. Es bajo ese supuesto dominio de Torá o Biblia, bajo esos 5 pórticos, bajo el dominio de la Torá o Biblia o moralidad o legalidad o como quieran llamarle, porque es supuesto, donde concurren y se apilan toda una cantidad de necesitados enfermos, ciegos, cojos o paralíticos. Volvemos a leer en el verso 3 que dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. O sea que estaban en la jurisdicción de los 5 pórticos que representan la Biblia o la Torá. Supuestamente. Es bajo los pórticos donde yacían tendidos los enfermos. Es bajo el dominio de los que han monopolizado la Biblia o la Torá. Hay versiones que se saltan el verso 4 y otras que no. En este que hemos leído se salta el verso 4. Y luego vamos a volver a ese preciosísimo escrutinio. Pero de momento seguimos viendo que en el verso 5 hay un hombre que vivió enfermo todos los años que yo he vivido. 38 años. Yahshua le pregunta si quiere recuperar la salud. A tal punto la pregunta no tiene nada de baladí que en el verso 7 el enfermo
que sufre una enfermedad incógnita que no le permite levantarse en el texto, intenta a duras penas explicarle la situación. Volvemos a leer el verso 7. Dice: «Es que no puedo, señor», contestó el enfermo, «porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo». Y entonces, ¿qué está pasando allí? Que la gente a cargo de los pórticos no quieren que el hombre se enderece y camine por sí mismo. Les interesaba, 1, que el hombre les mendigara piedad, y 2, que se pudieran seguir mostrando amorosos nada más que por ofrecerles el techo de los pórticos y el sueño aprisionador que les hacía presos y presas de ellos, de una sanación futura. Pero era un amaño. En el verso 4, como hemos dicho que algunas versiones desestiman bien desestimado, nos han venido diciendo que un ángel agitaba las aguas de cuando en cuando. Ni siquiera dice que en las fiestas, sino de cuando en cuando, caprichosamente. Y las palabras del enfermo, leemos que dice: siempre llega alguien antes que yo. ¿Antes que él a dónde? Si era mentira. No había ángel que descendiera. Aquello era un manicomio religioso. Ese alguien que llegaba antes que él, en otras versiones se llama otro. Siempre llega otro antes que yo, le decía. ¿Quién era ese otro al que todos los encargados de los pórticos favorecían en detrimento de los hombres necesitados? Porque miren que no dice: es que llegan otros enfermos o menos enfermos antes que yo. No. Allí los hombres como este necesitado que enhorabuena encontró a Yahshua no sabían ni qué era lo que pasaba. Que decían que descendía un ángel y agitaba las aguas. Era todo mentira. Si nadie se sanaba allí. Cada vez se apilarían más enfermos y siempre les hacían la misma. Claro que se agitaban las aguas, símbolos de las naciones, pero allí no descendía nada bueno ni se restauraba la salud de nadie. Era todo un amaño. Un status quo enfermo sin salida. En el verso 8, Yahshua, el ser humano, le dice al hombre que vivió sin ser humano: ponte en pie de una vez, hombre, y toma tu camilla y vete. Escapa del amaño. Yahshua no quiere verte enfermo, quieren verte enfermo los que le trabajan a ese otro que siempre llega antes porque viene por los caminos que le han hecho. Caminos de bajezas y ruindades. Si los poderes fácticos religiosos sufrieron al ver sano a aquel restaurado de Yahshua, cuando le vieron con el lecho o camilla a cuestas, es cuando rabiaron y se resquebrajaron como tierra sin agua, porque la sanidad de aquel hombre testificaba contra el fraude que tenían bajo los 5 pórticos. Y en el verso 12 le preguntan al hombre ya sano: ¿quién te dijo semejante cosa? ¿A quién se le pudo ocurrir que podías de verdad ser sano? Para como habían preparado, organizado y garantizado la enfermedad, aquello para ellos era inconcebible e inexplicable. Eso era inexplicable para ellos. Y entonces se sigue con la narración y dice, en el verso 14, Yahshua acaba aconsejándole al restaurado: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor.
¿Y qué podía haber peor, señores? Bendito sea nuestro don Yeshua HaMashiach. ¿Qué podía haber peor que ser enfermo y sufrir dolor? ¿Qué podía haber peor que la enfermedad y el dolor? Olvidarse de él, de Yahshua, una vez que le había conocido. Hoy, para los ojos que aún vean y los oídos que aún oigan, y para todo aquel enfermo que se quiera alejar del sistema amañado de los 5 pórticos, se ha destapado de nuevo la función teatral. Había barullo, inquietud o enfermedad, pero nada de sanidad. Ni ese encubrimiento del estanque de Betesda, ni el del verso 4 que hablaba de un ángel agitador que era en verdad ese otro no humano, se hubiera desvelado si Yahshua HaMashiach nos hubiera dejado por imposibles, pero no es así. Él quiere sanarnos y ponernos de pie. Quien siga buscando excusas no querrá verlo, pero los que aman la verdad ya se han dado cuenta de qué va esto. En Ezequiel 32, desde el verso 1 dice: y sucedió en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Adón, diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras solo un cocodrilo de los mares, porrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Este era el que agitaba las aguas. Así dice el Adón Elohim: mi red sobre ti tenderé en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejarán en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Adón Elohim Todopoderoso. También turbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones, hasta tierras que no has conocido, y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente cada uno por su vida el día de tu caída. Por ti y para ti, Yahshua HaMashiach, te amo, ser humano.